Hola, mi nombre es Nadita Rojas. Bienvenidos a este video informativo sobre un tema crucial en el ámbito de la salud, la evaluación económica en salud. En un mundo donde los recursos son limitados, la toma de decisiones en el sector de la salud es un desafío complejo. ¿Cómo garantizamos que los recursos se utilicen de manera eficiente y equitativa para proporcionar atención médica y de alta calidad para todos? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la evaluación económica en salud, una herramienta poderosa que nos permite analizar y comparar diferentes intervenciones médicas, programas de salud y políticas públicas desde una perspectiva económica. En este video exploraremos en detalle la importancia de la evaluación económica en la salud, sus componentes claves, técnicas y cómo influye en la toma de decisiones. Además, descubriremos por qué la elección de la perspectiva en la evaluación en salud es tan relevante y cómo esta decisión puede impactar. Así que acompáñanos a este viaje para aprender cómo la evaluación económica en salud se convierte en una brújula invaluable para los líderes en este sector, ayudándoles a tomar decisiones basadas en evidencias y recursos limitados. Bueno, la evaluación económica en salud es una herramienta crítica. Ayuda a los tomadores de decisiones a asignar recursos ilimitados de manera eficiente, maximizando los beneficios para la sociedad en general. Según Drummond, en el análisis comparativo de líneas alternativas de acción en función tanto de costos como de consecuencias. Dos aspectos de esta definición son importantes. En primer lugar es el análisis comparativo. La evaluación económica se orienta a fundamentar una elección y por esto es necesario que haya dos o más opciones para poder elegir. En segundo lugar, la evaluación incluye costos y consecuencias. Esta técnica cuantitativa es desarrollada por los economistas y permite evaluar programas de financiamiento. Por lo general, vienen siendo de carácter público para promover el uso eficiente de los recursos en un ambiente de escasez. Pero, hablando de escasez, los establecimientos de salud son los precursores en ese tema, donde los administradores y directivos de estos establecimientos realizan evaluación económica buscando la eficiencia, es decir, su importancia es la de saber cómo obtener el mayor beneficio con los pocos recursos disponibles. Sin embargo, aunque es una herramienta valiosa, no es la única consideración en la toma de decisiones en salud. Hay factores éticos y políticos que también deben considerarse como la equidad. En el sector sanitario, la evaluación económica se ha concentrado en medir principalmente las relaciones costo-efectividad y costo-beneficio, en la que se evalúa qué tan imperativo o no es el costo con relación a los resultados obtenidos. Para tener un poco más claro este concepto, vamos a trabajar con un ejemplo muy cotidiano. En nuestro caso, vamos a la droguería por un medicamento. El farmacéutico nos da dos opciones. Uno de ellos es una molécula original o lo que conocemos como marca comercial a un valor y el otro en presentación genérica o a un valor mucho menor que el primero. La elección entre un medicamento comercial y un medicamento genérico tiene importantes implicaciones económicas. Los medicamentos genéricos suelen ser más económicos y a menudo son igual de efectivos y seguros que los comerciales. Sin embargo, lo esencial sería hablar con su médico y consultar su plan de seguro para poder tomar una decisión informada que se ajuste a sus necesidades médicas y económicas. Pero en el país del Sagrado Corazón solemos comprar lo más económico para que los recursos alcancen. Entonces, analicemos. ¿Vale la pena comparar un medicamento con base a la respuesta terapéutica que voy a obtener de este? Allí analizamos si de repente el medicamento genérico me produce algún efecto no deseado, como dolor epigástrico, por el ejemplo, o por el contrario voy a tener la inocuidad que necesito de este medicamento para que mejore mi salud o viceversa, ¿sí? Los medicamentos comerciales también pueden presentar reacciones adversas conforme a la idiosincrasia del paciente, ¿sí? Entonces, ¿pago más para obtener el resultado que necesito
o pago menos porque de todas maneras voy a tener el resultado que necesito por un precio más bajo. Esto es una evaluación económica. En este caso de la salud se hace referencia a las personas, su tiempo, sus conocimientos prácticos y la infraestructura y también el equipo necesario para generar programas efectivos de promoción en la salud. No hace referencia solamente al dinero. Los resultados deberían ayudarnos a elegir alternativas de acción. En el sector salud, las buenas intenciones no son suficientes. Hay que garantizar la inversión que se va a realizar, garantizar programas efectivos que mejoren la salud y el bienestar y no legalizar en productos poco productivos. Es fundamental conocer si los programas que reciben apoyo en verdad, una descripción del contexto de decisión y la perspectiva desde la cual se hará el análisis. ¿Cómo se realiza? Primero se debe hacer la especificación del interrogante que se va a abordar. Se hace la descripción de las alternativas o qué opciones se van a considerar. La identificación, medición y valoración de los costos de cada alternativa. Identificación, medición y valoración de las consecuencias de cada alternativa. Un paso técnico llamado actualización, por el cual los costos y las consecuencias se ajustan para tener en cuenta los distintos puntos del tiempo en que tienen lugar. Todo esto en búsqueda de la eficiencia. Un extenso análisis de sensibilidad para evaluar la importancia de las incertidumbres que se originan, entre otros factores, por la falta de información, interpretación de los resultados de la evaluación y la presentación de las recomendaciones. Requerimientos. Describir el contexto de las decisiones. Consiste en describir en qué se llevará a cabo y cuál se usará para los resultados, teniendo en cuenta sus características tanto socioeconómicas como culturales, la capacidad de promoción de la salud, la idoneidad profesional, la infraestructura, los alcances, quiénes son los responsables, cuáles son sus objetivos y en qué tiempo se va a desarrollar ese programa, el problema que se aborda y los resultados esperados. La elección de la perspectiva es un paso fundamental. La perspectiva determina desde qué ángulo se aborda el análisis y qué costo y beneficios se incluyen en el estudio. Esta puede variar según quien realice la evaluación y los intereses involucrados. Las perspectivas comunes en una evaluación económica en salud son perspectiva del paciente, que nos ayuda a considerar los costos y beneficios desde el punto de vista del paciente que recibe la atención médica. Esto puede incluir gastos directos, gastos indirectos, de los que vamos a hablar más adelante. Perspectiva del proveedor de servicios de salud. Esta perspectiva se encuentra en los costos y beneficios que enfrenta un proveedor de salud como un hospital o una clínica. Esto puede incluir costos de atención médica o los ingresos asociados a este servicio. Perspectiva de sistemas de salud. Aquí se evalúa desde el punto de vista del sistema. Esto incluirá los costos totales del sistema de salud, como los gastos de personal, instalaciones, medicamentos, así como los beneficios generales para la sociedad. La perspectiva societal. Esta es un poco más curiosa. Esta perspectiva es la más amplia y tiene en cuenta todos los costos y beneficios para la sociedad en su conjunto, independientemente de quién los experimente directamente. Los costos de atención médica, tanto directos como indirectos, de productividad, en fin, los beneficios que se terminan, los beneficios en términos de salud y la calidad de vida de las personas. Especificar el interrogante. Ahí me salté uno. Bueno, ese interrogante incluye preguntas como: ¿cuáles opciones
tengo para lograr un objetivo determinado al menor costo? Para un presupuesto determinado, ¿cuál de dos o más opciones logra la mayor mejoría de los resultados? ¿Sería mejor reducir el costo de un programa y reasignar los recursos para otro? Si se aumentó la inversión en un programa de promoción de salud, ¿los beneficios extras conseguidos justificarán los costos adicionales? En fin, la vigencia del programa desde el punto de vista económico. La pregunta planteada para la evaluación también debe poder responderse dentro de las limitaciones impuestas por el contexto de decisión. Preguntas como, ¿es la promoción de la salud más efectiva en función del costo que el tratamiento? Asimismo, una pregunta como, ¿cuál es el costo de este programa? No es una pregunta económica. En esta instancia, no hay comparación ni consideración de los resultados. Consideraciones especiales para la promoción de salud. El conocimiento de la intervención de promoción de salud es especialmente sus objetivos, productos, alcances deseados y los indicadores que podrían unirse para vigilar la efectividad. Permite identificar qué tipos de preguntas económicas son más pertinentes y qué preguntas son probablemente respondidas dentro de las limitaciones de la evaluación. Hay algunas preguntas importantes para plantearse como la pregunta planteada cumple los objetivos, ¿cuáles pueden medirse? ¿Cuál es el modelo lógico para la intervención? ¿Cuáles son los límites de evidencias disponibles? Y de repente, pues, ¿qué conocimiento se tiene acerca de las conexiones entre los elementos del modelo lógico, entre otras? Vamos con identificar y describir las opciones. Luego de especificar el problema y la pregunta que se deben abordar, se deben identificar las medidas por tomar para resolver el problema. Cada una de estas opciones es un candidato en potencia para la evaluación. En el sector salud se podría identificar y describir la incorporación de un nuevo programa en el conjunto existente de las actividades, las intervenciones en otros sectores como escuelas, viviendas, políticas de empleo y la elección del comprador, entre otras. Identificar, medir y valorar los costos. Para asegurar que estos se capturen, un segundito, le pongo acá puntero para ir marcando dónde vamos. Vamos acá. Para asegurar que todos estos costos se capturen, se debe identificar todos los recursos requeridos para cada opción, medir los recursos requeridos para cada opción, valorar cuándo sea posible las cantidades de recursos, entre otros. Identificar los recursos requeridos para la opción. Los recursos incluyen tiempo de personal, gastos en oficinas, gastos de transporte, costos de bienes consumibles y recursos que tienen que ver con informar a los pacientes sobre el programa. En esta etapa lo mejor es identificar todos los recursos requeridos para un programa o intervención. Quizás no sea posible medir o valorar todo lo que se identifica en esta manera, pero la enumeración de toda garantía que nada importante se pase por alto. Medir la cantidad de recursos requeridos para cada opción. En esta etapa se especifica la cantidad que se necesite de cada recurso, cuánto espacio de oficina se requiere, el tiempo que se requiere, cuántas horas de personal se necesita. En fin, valorar los recursos requeridos para cada opción. En esta etapa se asignan valores monetarios a cada uno de los recursos identificados y cuantificados en las etapas anteriores, valiéndose de la información extraída de las cuentas de los principales organismos implicados para calcular el costo de los recursos que cada uno de ellos suministre. Implicaciones para el equipo de evaluación. La valoración exitosa de los costos de un programa depende del modo crucial de las etapas anteriores. La identificación y la medición de los recursos, la demanda de los esfuerzos en equipo. Esto se puede especificar en categorías generales de recursos que podrían requerirse,
costos de capital, costos de personal, pero la mayor responsabilidad recae en el costo de los profesionales y los responsables en la toma de decisiones. Identificar, medir y valorar las consecuencias. En la evaluación de las consecuencias se desglosa en 3 pasos. Identificación de todas las consecuencias importantes. En este paso se debe listar todos los logros esperados de la intervención. La lista no debería limitarse a los recursos finales. También deberían identificarse los cambios intermedios que podrían mostrar si la intervención funciona como se planificó. Valorar las consecuencias. En el análisis de minimización de costos, el análisis de costo-efectividad y el análisis de costo-consecuencia, los beneficios de las intervenciones se expresan en unidades naturales, mejor dicho, tal como se midieron. Por lo tanto, en esta etapa no se requiere valoración explícita alguna. Igualmente se debe realizar un juicio de valor a la hora de decidir si los beneficios de la intervención justifican los costos asociados. Ajustar la función de los tiempos. En cualquier programa, pero especialmente en los programas de promoción de la salud de PIP, los costos incurrirán y los beneficios se recibirán en diferentes periodos de tiempo. Los costos relacionados con el desarrollo del programa se incurrirán en las primeras etapas de una intervención. Los costos de implementación pueden incurrirse en el transcurso de varios años según el tipo de intervención y su escala. Quizás se necesite reinvertir periódicamente durante la vida de la intervención. Por ejemplo, para actualizar la capacitación del personal, los costos de capital se incurren en el comienzo, pero el activo presta un servicio durante toda la vida de una intervención. ¿Y con qué frecuencia? Las compensaciones de estos costos, que son los ahorros generados por la producción en el uso de servicios sanitarios gracias a una PIP exitosa en la salud, pueden observarse muchos años después de su implementación. Lo mismo sucede con los beneficios de las intervenciones. Algunos obtienen al comienzo, otros pueden tardar un tiempo en manifestarse. Abordar la incertidumbre. Vamos acá. La incertidumbre es un aspecto dominante en cualquier evaluación económica, ya sea que provenga de un error de medición, variación de muestreo, cambios del contexto a través del tiempo o datos faltantes. La mejor manera de tener esto es tener en cuenta la evaluación a través del análisis de sensibilidad. Para este análisis se deben tomar en primer lugar usando los valores anticipados de los parámetros inciertos o de las mejores estimaciones de los valores faltantes. Luego, se reformula el análisis usando una gama de valores posibles para cada uno de los parámetros inciertos o datos faltantes. El análisis de sensibilidad ayuda a responder las preguntas como ¿qué sucederá si? Y prevenir otras situaciones. Interpretar los resultados. Resultados de la evaluación económica, ¿no? En esta etapa ya se ha realizado la mayoría del análisis y el equipo de evaluación se enfrenta a la tarea de interpretar los distintos resultados arrojados por la evaluación y el análisis de sensibilidad. La forma de interpretar los resultados de la evaluación económica se verán en profundidad en la siguiente unidad del curso. Bueno, técnicas de evaluación económica. Tenemos las técnicas expresadas en 3 niveles diferentes en el proceso de toma de decisiones en el sector. Tenemos el sector micro, que es aquel que tiene que ver con la decisión o las decisiones para los pacientes de manera individual. En esta instancia se ha de elegir entre tratamientos médicos alternativos indicados para un determinado paciente.
Si ascendemos hacia ámbitos más generales, entonces tendríamos el nivel meso. Este nivel es propio de la toma de decisiones sobre grupos de pacientes que comparten una misma patología. Ya no es individual, sino es general, pero por una característica específica como la patología. Esta es el área de aplicación de las guías de práctica clínica que pretende definir un tratamiento óptimo para ese grupo de pacientes. En tercer lugar, encontramos el nivel macro o el nivel social, en el cual se trata de asignar o distribuir óptimamente recursos sanitarios limitados en una gran variedad de usos potenciales. En ocasiones llega a incluirse el nivel de decisión, un nivel meta, en el cual se realizan elecciones de distintos programas de gasto público que compiten por los mismos fondos. Por ejemplo, la asistencia sanitaria frente a la educación o pensiones. Existen 5 formas distintas de la evaluación que la evaluación económica puede asumir. En esencia, el análisis de minimización de costos, el análisis de costo-efectividad, el análisis de costo-consecuencia, atañen preguntas de técnica. El análisis de costo-beneficio es una técnica económica que puede abordar interrogantes como ¿por qué? También puede responder interrogantes sobre eficiencia. El análisis de costo-utilidad se encuentra en algún punto de estos dos extremos. Puede responder a preguntas referidas a la asignación, pero solo cuando lo único que cuenta son los resultados de salud. Costo-beneficio. Los costos y beneficios relevantes en la evaluación económica de programas de salud es el análisis comparativo de acciones alternativas, tanto en términos de costos como de beneficios. Para realizar un análisis de ambos, esta es una limitación de la evaluación económica, ya que solo podremos incorporar a los análisis variables susceptibles de cuantificación. Normalmente es fácil cuantificar los costos porque en todo proyecto hay un gasto, pero por el lado de los beneficios la cuestión se complica si no se trata de beneficios monetarios. Es decir, si nosotros hablamos, por ejemplo, de empoderamiento de mujeres en la participación de algún programa, la capacidad de los jóvenes de desarrollar actividades en una comunidad, en fin, esos son beneficios. Vamos a hablar ahora de los tipos de costos. Existen costos directos, indirectos, valorizados y de oportunidad. Los costos directos son gastos que se hacen normalmente en bienes muebles e inmuebles, en personal, en formación, etc. Se relacionan directamente con alguna o algunas de las actividades y resultados planificados. Por ejemplo, la compra de equipos que pueden facilitar la labor y aumentar directamente la productividad. Los costos indirectos. Estos no están relacionados directamente con la actividad o los resultados, sino que con el conjunto de ellos. Se les suele llamar gastos de administración o de funcionamiento y se refieren al pago de alquiler, por ejemplo, de auditorios para las reuniones cuando no hay una infraestructura, los gastos de electricidad y otros. Costos valorizados. Se corresponde a alguna actividad o servicio que no tienen una contraprestación monetaria, sino que esa actividad o servicio se presta de manera solidaria. Por ejemplo, la donación de medicamentos o equipos para el servicio en una entidad prestadora de servicios de salud. Aunque es gratis, es necesario estimar su costo valorizado haciendo un cálculo. Costos de oportunidad. Es el costo en el que se incurre por seleccionar una alternativa y rechazar otra u otras. Ahora vamos con los tipos de beneficios.
Son beneficios no monetarios percibidos de manera subjetiva por las personas o definidos igualmente de manera subjetiva por profesionales o especialistas de determinadas materias. Por ejemplo, si se pone en marcha un proyecto para nuevos servicios de salud, podríamos tener interés en evaluar la calidad de los servicios implementados, los que se quieren hacer, y entonces tendríamos que definir con precisión qué entendemos por calidad y empezar a analizar la calidad de cada uno de estos servicios. Beneficios objetivos no monetarios. Este era el anterior. Se trata de beneficios objetivos en su sentido de que su cuantificación ya está definida. Por ejemplo, en el caso de proyectos de salud, los años de vida ganados, número de personas vacunadas, número de recetas o prescripciones médicas despachadas. Beneficios monetarios. Se refiere casi siempre a la rentabilidad de la inversión realizada, es decir, a los beneficios financieros que se consiguen por una actividad empresarial o lo que esté desarrollando el establecimiento. Al igual que en el caso de los costos, es necesario que esta clase de beneficios, incluidos aquellos de carácter subjetivo, se cuantifiquen. Identificación del objeto de la evaluación. Los pasos necesarios para identificar el objeto de una evaluación económica son definir la función social, que la tenemos por acá. Antes de comenzar a realizar la evaluación debemos asegurarnos de que está bien definida la función social o su bienestar. Esto es cómo interpretamos o en qué concretamos la mejora de las acciones o las condiciones de vida de la comunidad a la que se dirige este proyecto. Algunos aspectos pueden ser objetos de evaluación, como por ejemplo cuánto se invirtió, la empresa como tal tiene una estructura organizativa, penetración del mercado, qué situación financiera tiene capacidad de inversión, tiene dominio de tecnología, en fin. El impacto socioeconómico es otro factor importante dentro de las funciones sociales. Vamos con definir los indicadores de la evaluación. Bueno, para que estos indicadores puedan ser objeto de evaluación es necesario que cumplan al menos las siguientes condiciones. Primero, expresar el periodo de realización del indicador. Por ejemplo, ¿cuándo se va a hacer? ¿En un año? ¿Cuándo se inicia el proyecto? ¿Cuánto tiempo va a durar? Segundo, expresar la unidad de medida. Por ejemplo, los ingresos. O sea, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo lo vamos a medir? Tercero, expresar en qué grupo es destinatario este aspecto. O sea, ¿a quién? Una cooperativa, una fundación, una IPS exclusiva, un barrio, en fin. Expresar la cantidad. ¿Cuánto? Por ejemplo, ¿en qué porcentaje se va a aumentar? ¿Qué alcance queremos tener o a qué alcance se quiere llegar en una cantidad específica o porcentual? Y finalmente, establecer un sistema de recogida de la información. La recogida de la información para determinar el grado de cumplimiento de cada indicador es un aspecto clave. Si, por ejemplo, los beneficios se relacionan con opciones subjetivas de un grupo de personas, entonces habrá que recurrir a las famosas y muy conocidas encuestas, que si las hacemos de forma rigurosa llevará mucho tiempo y dinero. En este caso, habría que valorar la pertinencia de utilizar este indicador o de sustituir por uno más fácilmente contrastable y así no tener pérdida en la calidad de la medición. La peor situación se presenta cuando es imposible verificar el cumplimiento de este indicador. Bueno, en conclusión, la evaluación económica en salud desempeña un papel crítico al ayudar a los tomadores de decisiones a asignar recursos limitados de manera eficiente en el sector de la salud. La elección de la perspectiva es un paso fundamental que determina qué costo y beneficios se incluyen en el análisis
y desde qué punto de vista se aborda. La evaluación económica no se trata solo de eficiencia, se trata también de equidad y se consideran otros aspectos como los costos, los beneficios y la incertidumbre. Al comprender estos conceptos y técnicas podemos tomar decisiones informadas que impacten positivamente en la sociedad enfocada en el sector salud. Muchas gracias.